¿Cuáles fueron las últimas palabras? Si alguien conoce una iglesia perfecta, dijo alguien que ustedes conocen, avísenme, porque yo quiero ir allí, y al más llegar, la echa a perder. El asunto es eso, hermanos. ¿Cuál es la iglesia que usted quiere? ¿En cuál iglesia le gustaría estar? ¿La de Marco Witt? ¿La de John Micho? ¿O la de Marco? No, la iglesia tenía. Esto es, hermanos, ¿cuáles son las marcas de una iglesia saludable? ¿Cuáles son las marcas, las señales de una iglesia saludable? ¿Fue la primera iglesia primitiva una iglesia saludable? ¿Serán las iglesias numéricamente grandes, las iglesias saludables, porque son grandes? Por ejemplo, la iglesia de Cashluna tiene alrededor de 15,000 miembros solo en el lugar donde se reúnen, o la Fraternidad Cristiana de Guatemala con 12,000, o la iglesia Tabernáculo Bautista Amigos de Israel con más de 35,000, o la iglesia Elim en El Salvador con más de 100,000 congregándose en los diferentes cultos. ¿Cuál será la mejor iglesia? ¿La iglesia grande o la iglesia pequeña? ¿O la mejor iglesia será la iglesia bíblica Peniel? ¿Qué es lo que determina la salud de una iglesia? ¿Los números? ¿Qué es lo que determina la salud de una iglesia? Mis hermanos, se hizo esa pregunta y se hizo en el pueblo y se preguntó: ¿qué es lo que determina que una iglesia sea saludable? 1, crecimiento numérico. 2, crecimiento espiritual. 3, fidelidad de la palabra. 4, lealtad a la misión de Dios. 5, los grandes templos y propiedades. Y luego 6, su énfasis social. 7, estar dirigidas por los así llamados apóstoles, o las iglesias que promulgan la teología de la prosperidad. ¿Cuál es? Una iglesia cuidadosa, una iglesia grande, una iglesia pequeña. Estas dos fueron analizadas y se llegó a la conclusión que ninguna de ellas es una iglesia saludable, ni las grandes ni las pequeñitas, porque las pequeñitas no han entendido el concepto del evangelio para crecer, y las grandes están tan grandes que se han olvidado del verdadero crecimiento. Entonces, ¿qué? ¿Son chiquitas o grandes? Solo es para que analicemos esto, hermanos, porque a mí me preocupa y estoy preocupado, y mi anhelo es que entendamos cuál es la iglesia de Dios, la iglesia que Dios está usando. Y en el libro de Hechos, el capítulo 11, veremos allí dos marcas, en los versículos 1 al 11, que van a definirnos la salud de una iglesia, y que no tiene que ver con números, sino que con otras cosas. Quiero que vaya conmigo a ese pasaje. Y la primera evidencia, característica o marca de una iglesia saludable es la actitud dócil hacia la voluntad de Dios. Esa es la primera cosa que yo quiero que trabajemos un poquito. Fíjense bien.
el que el señor Rick Warren es uno de los famosos pastores de los últimos, yo diría los últimos 15 años. Él es el que ha escrito toda esa serie de libros, una iglesia con propósito, una vida con propósito, un liderazgo con propósito y todo con propósito. Y la iglesia parece ser que ha crecido. Y en todas partes del mundo se están tratando de agarrar los principios que él ha enseñado. Que una iglesia debe estar regida en esto. Él dijo estas palabras. Dijo: el punto clave para las iglesias del siglo XXI, su salud es, no su crecimiento. El punto clave para las iglesias hoy es buscar su salud y no su crecimiento. Si a ustedes les tocaría escoger entre la salud del hijo y el crecimiento del hijo, ¿qué escogerían? Sí, obviamente, pero digamos que nos tocaría escoger. Yo sé que ambas cosas van simultáneas, pero ¿qué escoge? ¿Que crezca enfermo o que no crezca pero con buena salud? Y uno escogería buena salud. Pero no se va a dar así. Si tiene buena salud, por lógica, ¿qué es lo que buscamos en la iglesia bíblica? ¿Crecimiento o buena salud? Tenemos que buscar buena salud. Y por lógica, esto va a traer crecimiento. Ahora, quiero que por favor busquen Colosenses 2:19. Las iglesias sanas, saludables, no necesitan hacer cursos para crecer. Crecen de una manera natural. Colosenses, el capítulo 2, versículo 19. Dice este pasaje, Colosenses 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué dice sus Biblias? O sea, crece con el crecimiento que da Dios, no con el crecimiento que yo busco, no con el crecimiento que yo insisto, no con el crecimiento que todos anhelamos, sino con el crecimiento que da Dios. Pablo escribía en 1 Corintios, dice: Apolos sembró, yo discipulé o regué, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermanos, esto lo que hace ver es que el crecimiento es un resultado de algo normal que estamos haciendo. Eso nos lleva al pasaje. ¿Por qué estoy pensando en esto? Porque la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 11 de Hechos, básicamente está desarrollando una actitud dócil, una actitud muy sometida, muy suave para obedecer. Y una iglesia, si va a ser madura, va a ser saludable, es una iglesia dócil a la voluntad de Dios, bien fácil para obedecer. Y como he escrito algunas veces, la obediencia a Dios no se cuestiona. La obediencia a Dios simplemente se da. A veces ni entendemos por qué y para qué, pero lo hacemos. Entonces, aquí en los versículos 1 al 3 dice así la palabra de Dios: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué hacían los hermanos? ¿Qué hacían? Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estamos hablando de una iglesia que está en un proceso de iniciarse, de consolidarse, está en un proceso de transición. Es una iglesia que está aprendiendo a ser una iglesia saludable. Y la iglesia no es saludable, la iglesia primitiva, por su crecimiento, sino por la capacidad de someterse
a la voluntad de Dios. Algo interesante aquí, hermanos, a veces hay costumbres en las iglesias, hay costumbres o legalismos, o a veces hay cosas que simplemente las practicamos porque se nos ha dicho que lo hagamos, pero que realmente no es tan importante. La iglesia de Jerusalén tenía costumbre que un judío no podía acercarse a un gentil y mucho menos comer juntos. Y Pedro dice la palabra de Dios que había hecho eso, pero Pedro lo hace porque Dios se lo ha mandado. Observe lo que sigue el pasaje. Le costó a Pedro entender esto. Quiero que leamos en voz alta lo que sigue. Entonces, conmigo, hermanos, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de un varón, quien contó cómo había visto, este es otro, que había visto en casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y a pedir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él hablaba palabras con las cuales, él hablará palabras con las cuales serás salvo tú y tu casa. Ahora, hermanos, Pedro está hablando, Pedro les comparte una experiencia, y hermanos, que de fondo tenemos que entender que lo que sucede en esa experiencia, digamos sencilla, es una cosa bárbara, es un asunto doctrinalmente importante, es un cambio en teología, es un cambio de perspectiva, es un cambio de pensamiento lo que se trata aquí. ¿Por qué? Durante más de 3000 años el pueblo judío había creído que comer carne de marrano era pecado, ¿cierto? Durante tantos años habían enseñado que comer carne de animales con pezuñas hendidas era pecado. Se los había enseñado Moisés en los mandamientos, en la ley y todo. Ellos lo creían. Ellos sabían que comer ciertos animales era pecado. Ahora Pedro está en ese lugar orando y de pronto escucha una voz del cielo y dice: Pedro, come de aquel marrano. ¿Qué es eso? ¡Sí, come! Pero Señor, tú lo has escrito, esto es inmundo. Y Pedro quiere mantener su postura. Y Dios le dice: come, come. Y volvió el lienzo al cielo, y vienen 3 hombres, porque simultáneamente, fíjese, simultáneamente las 2 ciudades diferentes, Dios estaba trabajando con gentiles y con judíos, porque lo que está haciendo aquí es el cumplimiento hermanos. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está
Vamos a ver el cumplimiento de ese versículo. Alguien tenía que comenzar. Pedro, el estricto Pedro, el muy dado a las costumbres judías, le dice: tú tienes que ir a un gentil. Que yo voy a ir a un gentil a llevarle palabra de salvación. No, jamás, jamás. Yo no voy. Hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, hagámoslo a buenas, porque finalmente lo vamos a hacer, y a veces nos toca hacerlo a la fuerza. Cuando Dios nos llama: haz esto, hagámoslo ya, porque si esperamos, Él nos va a llevar a hacer lo mismo. Si no, recuerdas a Jonás ve allá: no quiero. Pues ahí te vas. Primero vas a pasar por el hotel subterráneo. Ahí vas a aprender un poquito. Hermano, Dios quiere que hagamos la cosa. Moisés dijo: no, no, no. Y al final tuvo que hacerlo. Aquí encontramos un cambio. Hay diferencias entre ellos. Pero vamos, aquí, hermano, lo que quiero mostrar es ese cambio de pensamiento, ese cambio de ideas. Algunas veces en las iglesias deben de quitarse por cuestión de salud. Aquí hay costumbres que cambian. Los versículos 4 al 17, Pedro trata de aclarar que aquí se está dando una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el trato de Dios con el pueblo de Israel y con el nuevo pueblo que Dios está levantando, que se llama iglesia, y que la iglesia ya no estará sometida a esos ritualismos antiguos testamentarios, sino que estará sometido a una nueva reglas y patrones. Pues que antes, imagínense, si nos sometemos al Antiguo Testamento, este día, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? A lo que queríamos hacer ahora, durmiendo. Sí, porque nos hubiéramos reunido el día de ayer. Si queremos seguir el día sábado. Miren, las mujeres en su periodo no pueden venir a la iglesia aunque sea día domingo. Los señores, si de repente se golpearon jugando fútbol, se golpearon sus partes íntimas, no pueden entrar porque son considerados inmundos. Si alguien tiene alguna pellizco o fue a un funeral, no puede venir a la iglesia porque es inmundo. Y es una cantidad de cosas. Ceremoniales bárbaros. Si un matrimonio tuvo intimidad en la noche, no pueden venir al templo. ¿Por qué? Porque son inmundos. Y viene el Señor Jesucristo y cambia toda la perspectiva, toda la enseñanza. Y Pedro es el primero que va a dar el primer empujón. Dice: yo tengo que ir a hablarle a un enemigo, porque nosotros con los gentiles y los americanos no nos llevamos. Aquí encontramos, hermanos, un cambio lindísimo. En el versículo 18 encontramos el resultado. Y en el versículo 18, hermanos, encontramos el resultado. Vean, lea conmigo, dice: entonces, no, me gusta el versículo 17. Lean solo las hermanas, el versículo 17, por favor. Pero un poco fuerte. ¿Lo entendimos los varones? No se lo tan bien clarito. Vamos a ver, hermanos, porque ya son las, ¿qué más? 1:20, 1:22. Vamos, hermanas, bien clarito dice: si Dios no sé si yo no me bañé bien ahora, pero no logro entender
entender las palabras así. O está leyendo solo hacia abajo. Pero baja está el tema. Vamos a ver. 17 dice: si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora sí, leamos la pregunta. ¿Quién era yo que pudiese estorbarlos? Oye, estorbarlos. Cuando la iglesia llega a entender que el mero Señor, el mero jefe de la iglesia es el pastor, amén. Ay, no. Está bien, está bien. Es Dios. Es Dios. No te preocupes, que son cascaritas que de pronto salen, ¿verdad? Es Dios. Dios es el Señor. Dios es el Señor. Cuando llegamos a entender que el que manda en la iglesia es el Señor. Cuando llegamos a entender que Dios es santo, perfecto, eterno y puro de la iglesia, empezamos nosotros a obedecer. ¿Qué? Comenzamos nosotros a someternos sin preguntar, sin cuestionar, porque algunas veces preguntamos. Bueno, un profeta se atrevió a preguntarle bastante al Señor. Estos días yo escribí una reflexión que tiene que ver con eso. Y Habacuc pregunta. Y Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Tiene confianza. Pero no está cuestionando, está preguntando. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia para ser su pueblo en la tierra, ¿cierto? Amén. Dios nos ha llamado a nosotros para ser sus representantes aquí en la tierra, ¿cierto? Amén. Dios nos ha llamado a ustedes con la sangre preciosa para ser el pueblo redimido de Dios aquí en la tierra. Amén. Dios mío, perdóname. Somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Somos el pueblo de Dios, la gente debe saberlo. Nosotros lo sabemos, el Espíritu Santo lo sabe, Dios lo sabe, todos lo sabemos. Somos el pueblo de Dios, redimido con la sangre preciosa. ¿Para quienes no había venido Jesucristo? Pero por esto que hace Pedro, expresa que Jesús ha venido para todos. Para todos. Sean estos millonarios o sea el más pobre de toda la tierra, sea esta una mujer o un hombre, sea un marero o un homicida, sea un homosexual o una lesbiana, para todos los seres humanos que somos pecadores, Jesucristo murió. Pero los judíos decían, no, Jesús vino solo para nosotros. Porque nosotros somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Sí. Así que solo para nosotros vino. Y Pedro tiene que decir, ¿quién soy yo para estorbar el plan de Dios? ¿Quién soy yo el que va a impedir lo que Dios quiere hacer aquí en esta ciudad de Asheville? ¿Quién es usted el que va a impedir lo que Dios quiere hacer en esta ciudad? No somos nada, aparentemente. Entonces, la primera señal de una iglesia saludable es aquella que llega a ser dócil a la voluntad, al plan de Dios, independientemente de lo que Dios quiera hacer. Dice este mismo señor David Fajardo, ¿no?, en su libro Las iglesias que crecen, dice que distintas partes de la iglesia han entendido que la doctrina pura es esencial para la buena salud espiritual. La buena enseñanza es clave para la salud espiritual. Por ejemplo,
En la alimentación diaria, ¿cuál es la mejor comida? ¿El desayuno? ¿O el almuerzo? ¿O la cena? Algunos dirían los tres, hermano. Bueno, el pastor juvenil dice, sí, las tres. ¿Poquito o bastante? Alguien ha dicho, la mejor dieta es comer de todo, pero poquito de todo y hasta 6 veces al día. Pero un poquito, ay, pero que cuando uno agarra la pechugota, ¿verdad? Ay, no, señor, no, hombre, no hay más. Perdemos de vista, ¿verdad? Pero ¿cuál es la mejor salud o la mejor alimentación de una iglesia? El señor Pablo dice que la buena doctrina. Le preguntamos a otra corriente, diría, no, la experiencia que tenemos todos los días con el Señor, esos momentitos bonitos de alabanza, esos momentitos cuando Dios nos habla. Bueno, los existencialistas o los de la Ilustración dijeron, no, lo que queremos no es tanta doctrina, sino el momentito cuando Dios me habla en su Biblia, porque entonces la Biblia se convierte en palabra de Dios. Amén. Ayer con los hermanos estudiantes de teología contemporánea aprendimos eso, que todos los movimientos de la nueva teología, la nueva enseñanza, la prosperidad, dicen que en el momentito cuando Dios me habla, cuando abro la Biblia y Dios me habla y yo comienzo a llorar, a cerrar los ojos, es entonces cuando la Biblia es palabra de Dios. Mientras tanto la Biblia no es palabra de Dios y nosotros creemos, enseñamos y decimos que la Biblia, sea que se abra o no se abra, la Biblia es toda por completita. Y yo les dije ayer a los estudiantes, ¿qué les parece si nos vamos a esos capítulos, 3 capítulos completitos de puros nombres? ¿Qué dirían los emocionalistas? No, la palabra de Dios, claro que sí, la palabra de Dios. Pero aquí está, hermanos amados, la iglesia saludable tiene convicciones firmes. Y dice el versículo 18, entonces oídas estas cosas. Eso. Porque a Pedro lo estaban acusando que había ido a comer con los gentiles. Y ahora estaba con los judíos. Pedro, tú estás mal. ¿Puede un cristiano ir a comer con un incrédulo, hermano, sí o no? ¡Claro! Comiendo a un cristiano con un incrédulo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios mío. Y miren la piernota de cerdo que está comiendo. Pastor, allá están comiendo, como dice mi pueblo, tunco, cerdo, marrano. No, miren, en Guate le llaman al cerdo, ¿cómo lo llaman? Coche. Coche en México, ¿cómo se le llama? ¿Qué es un coche en México, Israel? Carro. Y en Puerto Rico, a un coche, ¿cómo se le dice? Y guagua en Chile, ¿qué es? Un bebé. Imaginen cómo se... Entonces no hay absoluto en esto, ¿no? Por eso mejor vamos a la palabra que es un cerdo, ¿verdad? Bueno, y en inglés, ¿por qué lo pusieron? ¿Cómo? ¿Y si es grande? Ok, pero ¿qué le parece, hermanos? Ahora viene el punto, hermanos. ¿Creen que es relevante eso para una iglesia que está madura?
¿Verdad que no? Pero miren, en ese momentito para la iglesia de Jerusalén era un asunto trascendental de vida o muerte y ellos le estaban dando mucha importancia. Pero ¿qué le parece a nosotros aquí diciendo, hermano? ¿Y qué? ¿Comemos cerdo o no? Es cosa suya. El doctor dice que no coma mucho, pero dice el otro, a mí me gusta. Y como alguien dijo, ay, me cuento yo que quieres comer, si después me voy a deportar, es muy bien chévere. Sí, pero no es así el asunto, ¿verdad? No son asuntos grandes, no son problemáticos. No, aquí el asunto, oye, el asunto que yo recalco en Pedro y en la iglesia es su docilidad para obedecer la voluntad de Dios, porque Dios le dice, ve donde Cornelio y predícales la palabra, come de esto y come. Lo importante en la iglesia, hermanos, es la obediencia. Una iglesia madura, una iglesia saludable, se caracteriza por su actitud de obedecer. Yo les contaba lo que hice en Boston, ¿no? Yo les dije, ¿qué creen que Dios busca más de una iglesia? ¿Que ofrende más? ¿Que asistan más a la iglesia? ¿O que sean obedientes? ¿Y sabe qué contestaron? Dice, que sean obedientes. Pónganse en pie. Y como estaban todos regados, ustedes conocen el tema, todos regados ahí, pásense aquí en medio, cerquita a todos. Varios se quedaron allá. No quisieron moverse para nada. Y por supuesto yo no sé pelear con ellos. Yo simplemente hacía un experimento. Y les decía, este señor que se quedó lejos allá es el primerito que me ha escrito en Facebook. Pastor, gracias por sus reflexiones. Entonces, hermanos, lo que Dios busca no tanto es crecimiento en número, está buscando obediencia individual de nosotros. ¿Amén? No, hoy no lo saco. Vamos a la segunda parte. Si hacemos el ministerio, seguros de que Dios ha aprobado el ministerio que hacemos, siempre habrá personas que querrán venir con nosotros. O sea, si nosotros hacemos el ministerio de una manera obediente, de una manera completa, de una manera con disposición, bien entregados, con ánimo, con entusiasmo, venimos a la casa del Señor con una sonrisa de 100 a 100, de 200, venimos ahí felices, amables, cariñosos, entusiastas, optimistas, todos los domingos. Caiga algo o no caiga algo, salga sol o no salga sol, haya nieve o no haya nieve, tenga dinero o no tenga dinero, haya desayunado o no haya desayunado, usted dice, voy a la casa de Dios porque yo quiero obedecer su palabra y estoy aquí, y vengo aquí para deleitarme, vengo aquí para sentirme bien, ¿amén? ¡No! La iglesia perfecta no es aquella donde usted va para sentirse bien. Lea por favor el editorial. A la iglesia no se va para sentirse bien. A la iglesia no va para que lo canten bien. A la iglesia no va para que todos lo saluden. A la iglesia no se viene para ver quién lo felicita por el vestido que trae. A la iglesia se viene para darle gloria y honra a nuestro Dios. Tenga o no tenga, mis queridos hermanos. Y allí está el asunto. Porque de pronto todavía no hace falta crecer, ¿verdad? Dice, ni el pastor me saludó. Y se le puso enfrente. Pero una vez alguien vino y ya lo había saludado. No, ya se me puso enfrente y yo le dije al pariente, y vino el pariente. Sí, siempre antes estuvo. Ah, esto le dije. Hermanos, algunos duermen acá. Obediencia. Obediencia a lo que Dios busca.
¿Se recuerda que él dice, estoy hastiado de sacrificios, ofrendas, corderitos, todo eso? No, estoy cansado. Lo que quiero es obediencia. Vamos a la segunda parte porque esta es la parte 1. Observen los siguientes versículos. Observen los siguientes versículos. El versículo 19 al 22 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo, oye bien, sigue todavía el concepto, ¿no? Todavía, aunque Pedro ya hizo lo que hizo, Cornelio y su gente aceptaron a Cristo siendo judíos, gentiles, pero miren, el concepto todavía sigue, solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice sus Biblias, hermanos? Y gran número creía en el Señor. Miren, póngale la lógica, hermanos. Cuando la iglesia es obediente, cuando la iglesia está comprometida con el Señor, no necesitamos hacer trucos para que crezca la iglesia. No necesitamos prometerle prosperidad. No necesitamos decirle, haga esto, haga lo otro, haga 7 oraciones por la mañana, hágale así un montecito, tómese un poquito, agarre este pañuelito mágico, tome un poquito del agua especial del Jordán. No, esos son trucos. Cuando la iglesia aprende a obedecer a Dios de una manera espontánea, comienza a hablar de Jesús. Y entonces ahí está la cosa. El crecimiento promovido por una iglesia saludable, el crecimiento es integral. Y una iglesia que crece integralmente, lo que primero que hace es anunciar el evangelio. ¿A quiénes les gusta anunciar el evangelio? Pero que les gusta, se desesperan por anunciar el evangelio. Pues no pueden dormirse sin antes compartir el evangelio a una persona y dice: Señor, perdona porque hoy no me he encontrado, voy a salir aunque sea a la gasolinera y a alguna persona yo le voy a decir que Cristo le ama. ¿Quién tiene esa carga, esa desesperación? ¿Quién? ¿Y cuántas ocasiones tiene el dice? El pasaje dice que ellos salieron, ¿en calidad de qué salieron? Persecución. No era la caminata juvenil, tampoco era el viaje, el campamento de la iglesia, no, tampoco era el día de acción de gracia, no, era bajo presión, persecución. Los querían hacer sufrir y ellos no paraban de hablar de Cristo. Entre más los perseguían, más hablaban de Cristo. Por eso alguien ha dicho que necesitamos que venga otra crisis para que Dios nos obligue a hablar de Cristo, porque de otra manera se ha constatado que los grandes avivamientos han surgido cuando Dios pone en prueba a la iglesia. Miren, El Salvador, cuando comenzó la guerra, las iglesias se saturaban, pero llenita, porque como ahí daban comidita y eso se llenaba. Nomás pasó esto. No necesitamos que Dios nos discipline para hacer lo que Él quiere que hagamos, porque evangelizar a todos nos corresponde hacerlo, ¿cierto, hermanos? A todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero mire, predilectos, primero lo anunciaron a su gente, a judíos, luego lo anunciaron a
gentiles. A nosotros nos correspondería así, evangelizar primero los de nuestra familia. ¿Cuántos tienen familiares que no son cristianos? Creo que todos. Si estamos lejos, por lo menos en oración. Todos los días, hermanos. No paren de estar orando por las personas que no son cristianos. Evangelizar. Luego fueron a todas las partes. Y el versículo 22, el resultado, vean. Y dice, y gran número creyó y se convirtió así. El gran desafío para la iglesia, hermanos, para el año 2017 es esto. Tenemos que volver a las dimensiones de la iglesia, hacia adentro, hacia los lados y hacia afuera. Tenemos que regresar a la tarea que Dios nos ha dejado, porque después de eso, que las personas vienen a Cristo, la otra tarea que hace la iglesia, va a ser el versículo 22 en la segunda parte. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces ahí encontramos, hermanos, en los versículos 24 hasta el final, lo que complementa, dice, porque era varón bueno, o sea, Bernabé lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue otra vez agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, en Antioquía, todo un año con la iglesia. ¿Y qué hacían allí en la iglesia, hermano? Dice su Biblia, enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, observen por favor, una iglesia saludable no es la que está rebosando de número, no, es la iglesia que obedece a Dios, la tarea que se le ha encomendado, sea pequeña o sea grande o sea mediana. ¿Y cómo lo hace? A través de cumplir la tarea de anunciar el Evangelio. Y cuando personas se acercan a Cristo, tenemos que discipularlas. Y esa es tarea del hermano Noé, hermano Antonio y su equipo de consejeros, porque ellos están encargados del ministerio de consejería de los convertidos. Amén. Ay, hermano, que yo quiero ayudarle. Es de todos. Es de todos. Y aquí están los grandes pasillos que hemos dejado. Porque personas aceptan y personas se van. Y nosotros que decimos, va. ¿Y dónde está el don Leonardo? Ya no lo vimos, ¿no? Una vez vino y ya no vino. Y el señor, ¿cómo se llama? Aquí el don Cristian. Sí, el que está allá. Ya no vino, ¿verdad? No, va. Lástima. Y Marisol, venía con hermana Juanita, pero aquí le ven falta el coro. ¿No? Sí. Solo preguntamos, pero no hacemos nada. ¿Dónde están? Saber usted. Seguramente ya no vinieron. Es tarea de nosotros. Esto es parecidito como las mamás que dan a luz a su hijo y lo dejan tirado en el basurero. Es como los padres que simplemente engendran a la criatura y dejan a la mamá abandonada con el bebé y ahí se queda. Toda aquella persona que acepta a Cristo en esta iglesia, nosotros somos sus hermanos mayores. Somos los padres espirituales.
La iglesia dice que se congregaron ahí un año para entrenar, discipular a la gran cantidad de preceptos. Una iglesia saludable es la que evangeliza, discipula, y vamos a la última parte. Versículo 27 al 30. Lo leemos juntos, por favor, hermanos. Dice el 27 al 30, por favor, en voz alta, dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Pablo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Interesante, hermanos. Yo he dicho esto hasta rayar, como dijo. El nuevo estilo de la iglesia se define por 4 cosas. Una iglesia sometida a la palabra de Dios, o sea, obediente. Una iglesia sometida al Espíritu Santo. Una iglesia saturada ¿de qué? Del amor de Dios. Y una iglesia comprometida con la misión de Jesús. Estas son las evidencias, las señales de una iglesia saludable, hermanos. Una iglesia que está pendiente de los hermanos. ¿Dónde están? ¿Por qué no vinieron? ¿Están enfermos? ¿Les hace falta esto? ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? ¿Puedo hacer algo por ellos? ¿A dónde van? ¿Y necesitan que los lleve? Vengan, por favor, nos hacen falta. ¿Quiénes? Estoy preocupado yo por los demás. Pero recuérdese bien, no es que yo me voy a aprovechar de los demás, porque de repente hay personas que solo dicen: a mí nada me darán, y usted qué da, puro asadón. No, es que el asunto dice la Biblia: amaos los unos a los otros. Es recíproca la acción. Porque de pronto, aún dentro de las mismas iglesias, nos encontramos personas que son aprovechadas. Solo a mí me gusta recibir, y a mí puro muchachito. Todos dábamos Coca-Cola y de repente sacó un gallito verde y una pastilla para cada uno. No, es así. Pero tampoco, no voy a dar con la expectativa de que me den. No, lo voy a dar como porque estoy lleno del amor de Dios. Y el que siembra generosamente y el que no da nada, no se enoje porque no le da nada, porque si no da nada. Hermanos, dice que ahí estaban en crisis y ellos comenzaron a preocuparse. Ahora, miren qué interesante. Antioquía era una iglesia más nueva. Jerusalén era la iglesia madre. Generalmente, la mamá es la que da los hijos, ¿verdad? En este caso, la iglesia hija está preocupada por la mamá, porque la mamá ha hecho un montón de cosas de ellos. ¿A quién le gusta más que le den? Y claro, a mí también. Sí, dicen que los niños y otras personas dicen la verdad. Y otros, porque no tienen valor, no la dicen. Pero ¿a quién le gusta más que le den? Humanamente. Y a mí me gusta lo mejor. No, si me va a dar, denme algo bueno. No, si me va a hacer favor, algo completo. Si no, no me den nada. Y orgullosos y creídos. No, le ponemos estas condiciones. Fíjense, yo recuerdo unas frases como estas. Para los días de Navidad se hacen intercambios. Y dicen: mire que el intercambio que no pase de $10 para que no sea. Y de pronto alguien dice: no, yo quiero dar algo bonito. Y dice:
yo voy a regalarle $50. Y de repente ahí le doy un peine de plástico para sacarlos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Y yo gastando 50. Quiere decir que el que está dando 50 no lo está haciendo de buena manera. Y el otro que trae un peine aprovechado. Porque recibimos de 40 y ustedes van. Y todavía dicen, miren qué bien me fue hoy. Yo apenas gasté 25 centavos en el Dollar Tree y miren. A mí me vino de 40, gracias Señor. No, eso no me dice gracias, porque Dios está metido en eso. No me a Dios en esos trucos. No, tenemos que ser honestos. De acuerdo a la abundancia que hay en el corazón, así es como usted va a dar. Iglesia bíblica tiene que caracterizarse por ser generosa. Amén. A ver si quieren que digan amén, hermanos. Deben ser generosos, hermanos, generosos en tiempo, generosos en dar. Y dando es como se recibe, tal vez no ahora, pero mañana. Usted de hoy, y puede ser que nunca le den un cantidad de buena salud. Dios se le encarga de una familia. Dios le permite que los carros nunca pinchen las llantas. Y Dios permite que el carro siempre maneje bien. Fuerte, pero nunca entera. Ahí está. Dice, gracias Señor. Porque este carro ya tiene 150,000 días. Mire, parece 4. ¿Cuál es la perdón? Dios, hermano, no nos agregamos nosotros. Dios está bendiciendo. Pero es que la otra dice, no, yo tengo de 20, nuevito, por lo menos que me den uno de 20, aunque esté viejito, pero 20. No. Dios no le da en efectivo. Dios le da en salud, Dios le da en comida, Dios le da en trabajo, Dios le da en energía, Dios le da en vida, en respiración. Dios no se queda nada de lo que usted da. Una iglesia saludable obedece a Dios, comparte el evangelio, discipula al recién convertido y el desprendido en compartir el amor. Posiblemente alguien acá diga, no, pero aquí nadie me quiere. No, usted aprenda a amar primero. Porque algunas veces dicen, a mí me aprenden, miren, nadie me quiere, ni me toman en cuenta, ni me vienen a hacerlo. No, usted vaya a hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay que miren? Y ni una vez siquiera me han dado la bienvenida. No, usted es la bienvenida. Gente saludable. Dios busca una iglesia saludable. Yo no sé, para terminar, yo tenía una canción aquí, pero no sé si lo tenemos. ¿Sí? Ahí vamos. Escuche esto, por favor. Y aquí terminamos. ¿Usted ya lo ha escuchado otra vez? Hace tanto tiempo yo compré a mi iglesia, a precio de sangre que crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se muestra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como sube cabezas entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar a ser más grande que otro. Si en el universo el grande soy yo
iglesia que con su alabanza recibe el trono de Dios, una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al verse en tu caída les tiende la mano en todo su horror, y que se despierta ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que salga de vino, que rompa cadenas y deje cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane de herida de humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. ¿A cuál iglesia le gustaría a usted asistir? ¿A una iglesia perfecta? Si hay una iglesia perfecta en la tierra, no es de este planeta. Y si en caso no hay, posiblemente no tiene personas. Porque cada vez que una persona llega a un santuario para ser parte de una iglesia, ahí comienzan los problemas. Y esta iglesia, llena de problemas, llena de dificultades y necesidades, es la iglesia que Jesucristo vino a rescatar. Y yo quiero estar aquí. Y yo quiero ser parte de esta iglesia. Una iglesia imperfecta. Una iglesia con necesidades. Una iglesia que aprenda a obedecer a Dios, a hablar de Jesucristo, a discipular al nuevo convertido y a mostrar ese amor al mundo entero. Oremos. Amado Señor, en este tiempo, en este pleno siglo XXI, se han levantado muchísimas congregaciones, iglesias, guiadas por sus pastores, a veces con un mensaje totalmente motivacional, con falsas esperanzas y promesas, pero que no exigen mayor cosa en la vida cristiana, y mucha gente allí quiere estar. Pero también han levantado otras iglesias donde todo el tiempo hay dificultades, pero todo el tiempo, en medio de las dificultades y problemas, están dejando que la palabra de Dios gobierne sus vidas, que el Espíritu Santo controle sus vidas, que el amor de Cristo sea la identificación diaria y que todos los días estén anunciando el Evangelio. Oh Dios, si tú viniste por una iglesia pecadora, una iglesia formada por personas lavadas por tu sangre preciosa, pero que siempre estamos expuestos al pecado. Y tú no echas afuera a nadie por ser pecador. Más bien tú llamas a todos a reconocer el pecado y a volvernos a ti. ¿Qué pecado puede impedir que el amor de Dios se demuestre? Aún el pecado más horrendo y despreciable ante la sociedad, cuando se reconoce delante de Dios, es perdonado y olvidado, porque el amor de Dios es grande. Solo nuestro Jesús está mirando, a mí no quiere, pero que dejará. Solo nuestro, si una persona todavía no tiene este amor de Jesucristo,
Jesucristo vaya en su corazón, solo levante su mano y diga: yo quiero hoy entregar mi corazón a Jesucristo. ¿Alguien desea hacerlo? Dios te bendiga por la reconciliación que hace. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios te bendiga, Gerardo. Eso sí se hace. ¿Alguien más quiere tomar esa decisión? ¿Aceptar a Cristo? ¿Quiere ser parte de la iglesia? Una iglesia que tiene defectos, pero que Jesucristo dio su sangre preciosa por ella y la ha redimido. ¿Por qué no levanta su mano? Esa es la decisión más importante de su vida. Fíjense bien, es la decisión más importante de su vida y usted lo va a comprobar después que tome esta decisión, porque es una decisión de fe. No tiene que sentir, llorar ni nada, sino es una decisión que toma y dice: yo quiero hoy experimentar ese nuevo nacimiento que solo Jesucristo se da. ¿Desea reconciliarse con el Señor? ¿Aceptar? ¿Quién más quiere hacer esa decisión? Gerardo ha estado luchando estos días y yo confío en que Gerardo hoy ha tomado esta decisión con mucha seriedad y se va a mantener firme. ¿Cierto, Gerardo? Vamos. ¿Alguien más? Aunque la tempestad, invito a los hermanos ancianos a pasar, por favor. No me desprecie, no debe llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así gracias a Dios por esta promesa inigualable. Dice un texto: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso yo tengo. Hermanos, pero ayer yo leía un pasaje, un texto nomás de Sofonía que dice: calla delante de Jehová. Y comencé a pensar: ¿qué significa callarse? ¿Será solamente dejar de hablar? Y no. Significa reconocer la presencia misma del Dios Santo. Allí está enfrente el Dios Santo. El Dios Santo que nos exige de nosotros santidad. Y cada vez que nosotros participamos de esto, una vez al mes, tenemos que recordar que somos sus hijos y que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que ya nos bautizamos en el agua, pero que mantenemos una buena comunión con Dios y por lo tanto tenemos libertad de participar de este momento especial, porque recordamos a Cristo quien murió por nosotros. Cada vez que lo hacemos, ¿saben este coro? Esta es una cosa linda. Cante, por favor.
iglesia lo hace cada 8 días? La Biblia dice: todas las veces que os reunís, hacedlo en memoria de mí. Y la palabra memoria aquí es hacerlo en recordatorios. Cuando tomamos el pan, esto es pan. Esto simboliza el cuerpo de Cristo. Y Jesús dice: hacedlo esto hasta que yo venga en mi reino, porque entonces lo volveré a tomar. Entonces volveré a hacerlo con vosotros. El vino representa o simboliza la sangre de Cristo. Pero no es sangre, solo simboliza. Pero cada vez que comemos el pan y tomamos la copa, recordamos la muerte de Cristo hace 2000 años, pero también anunciamos, proclamamos, predicamos que Cristo vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia, hermanos. Y esto es una promesa grande, es una promesa grande. Déjenme decir que cuando los judíos participaron de la primera cena, que para ellos era la Pascua, era un 14 de abril, cuando ellos participan, el pan era sin levadura, o sea, era un poquito diferente. Bueno, creo que no tiene mucho levadura, pero porque la levadura simboliza el pecado, porque la levadura usted sabe que se echa y se inflama rápido, y el pecado es así, se inflama, crece. Pascua sin levadura, dice 1 Corintios 5. De manera que en esta hora queremos participar del pan y de la copa. Si alguno de mis hermanos acá no tiene copa o pan, háganoslo saber, por favor. Y dice Jesús: no volveré a tomar mi copa y el pan otra vez a la tierra, hasta que regrese en mi reino. Y dice Jesús: ¿cuánto yo he deseado para esto? Es que me encanta estar cómodo. Y dice: y lo voy a volver a hacer cuando estemos todos. Oiga, seremos millones y millones y millones y millones y millones de redimidos por la sangre preciosa, de todas partes del mundo, chinitos, japoneses, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, de todas partes. Será una fiesta enorme, pero en esa fiesta solo estarán los que acá en la tierra decidieron abrir su corazón para que Cristo entrase a vivir acá. Una vez muera, ya no hay más chance. Una vez muera, ya no hay oportunidad. Así que hoy es el día. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado. La noche que fue entregado, tomó pan y uno solo lo partió. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Participemos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Sí, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo vendrá por nosotros. Damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, porque a través de ella nosotros hemos alcanzado redención, salvación y vida eterna. Ahora nos hace responsables de anunciar este Evangelio hasta que tú vengas por nosotros. Danos la fuerza, el amor y el entusiasmo para hacerlo. Aprovechar toda oportunidad para darte a conocer a todos los que no te conocen aún. Gracias, Dios, porque tenemos la esperanza bienaventurada que un día tú vendrás por nosotros. Y te esperamos, Señor. Te esperamos. Te esperamos. Porque tú así lo has prometido. Vas a venir por nosotros. Gracias por la copa, por el pan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Invito a ponerse de pie, por favor, y los hermanos recogerán la copa y los hermanos de alabanza que nos hacen el cierre.